Hola, mi nombre es Rafael Escorcia y hoy estoy con mi compañera Valentina Figueroa. y hoy les vamos a hablar sobre discontinuidad y continuidad del derecho romano. Y la legitimación de la soberanía y sobre las familias jurídicas occidentales. El derecho romano nació en el siglo VIII a.C. y se prolongó a lo largo del siglo V después de Cristo. El derecho romano es continuo ya que permanece de base de derecho de la actualidad. Esto se puede evidenciar en el proceso de creación de las 12 tablas que se perfeccionó con los edictos. Los edictos eran la forma de pronunciarse de los magistrados. Esto conllevó a la creación del derecho de gente, que era la regulación de un ciudadano romano con uno extranjero, ya que los pretores eran netamente romanos, es decir, que es una construcción puramente romana. No estoy tan de acuerdo contigo, para mí es más discontinuo, porque mira que desde la ley de las 12 tablas se puede ver que los edictos pretores no eran romanos, sino que era como una combinación de diferentes culturas. Entonces aquí podemos evidenciar como una ruptura desde el comienzo de este derecho romano. Entonces aquí desde la pieza del derecho de gentes, el de Justiniano, podemos ver una gran ruptura. Roma era una ciudad pequeña que con el pasar de los años se fue extendiendo, fue creciendo, así formando un gran imperio. Allí se creó el derecho de gente, lo cual se tomaban normas jurídicas de diferentes pueblos para poder regular a los habitantes que vivían dentro y fuera de Roma. Esto fue mucho más amplio que el derecho civil gracias a la elaboración de normas por los pretores peregrinos. Bueno, el derecho de gentes no es netamente romano. Se dice que los pretores peregrinos fueron los creadores del derecho de gentes, pero si fueron los creadores, no en su totalidad romanos, sino que eran pretores que venían de diferentes partes, que ya tenían diferentes derechos y que algunos de esos derechos lo implementaron en el derecho romano. De aquí se parte que el derecho romano no es de él, sino que es una combinación de muchas culturas, como los de egipcio, Medio Oriente, Asia y África. Y de ellos, al influenciar toda esta gente, fue perdiendo la esencia de ser un derecho puramente romano. Ya pasando a otro tema, el Código de Justiniano, código estudiado por los juristas en las universidades en la Edad Media. A partir del estudio de este se formaron nuevos juristas, lo cual conllevó a la estructuración de nuevos asuntos netamente romanos. Este código se estudió hasta el siglo XVIII. El Código de Justiniano recogió el derecho de gentes, y ese derecho de gentes no era puramente romano, como decía anteriormente, porque está influenciado por muchos juristas de diferentes partes. Este código no era puro, porque no era puro de Roma, porque lo que recogió no era producto romano. Cuando en las universidades en la Edad Media los juristas comenzaron a estudiar todo este código, pues como que cayeron en cuenta que lo que había recopilado en este derecho romano no era puro de Roma, sino que como que solamente habían como cogido lo más importante, o que Justiniano recogió lo más importante, porque sabemos que él fue el creador de este código, que él recogía como lo más importante y fue como cogiendo de diferentes partes algunos derechos, y aquí se ve como es una ruptura en este derecho. Las revoluciones francesas surgieron a partir del siglo XVIII y XIX. Estas revoluciones llegaron con una idea de hacer nuevos códigos con base al estudio de las universidades. Estos se repartieron en la mayor parte de Latinoamérica. En los años 1802 surge el Código de Comercio, en 1804 el Código Napoleónico. Estos, al llegar a Latinoamérica, fueron adoptados como base a nuestros códigos, y esto era un producto puramente romano. En conclusión, tenemos tradición jurídica occidental
o sea que somos una familia jurídica. Cuando los juristas empezaron a estudiar estos códigos, ellos comenzaron a sistematizar y a generalizar y veían que el código de Justiniano no era multicultural desde sus principios, es decir, desde la ley de las 12 tablas, cuando los pretores que venían de diferentes partes traían como derechos y los aplicaban en el derecho romano. Ellos en algunos casos particulares comenzaron a ver casos, leían casos que eran muy parecidos y ellos decidieron generalizarlos. Y aquí se da una ruptura. ¿Por qué se da una ruptura? Porque ellos al hacer esto empezaban a incluir derechos y a excluir derechos. En el siglo XVIII y XIX llega la Revolución Liberal y con esa la propuesta de hacer nuevos códigos. En América Latina ya existía un derecho, pero ellos al ver esta propuesta pues decidieron acoplarlo porque venía del Gran Imperio de Roma. Ellos al hacer esto, pues en América Latina en sí no tenemos un derecho romano puro. A favor de que hay una tradición jurídico occidental, hay factores que nos han permitido exaltarla, como lo es la perfección, la continuidad y la originalidad. Factores que han ido permitiendo el desarrollo del derecho privado, como en las obligaciones, como en los contratos, instituciones que han ido permaneciendo en el tiempo. La patria potestad la tenemos, que es la autoridad que tiene el padre sobre el menor. La potestad marital, que es el derecho que tiene el marido a tomar decisiones sobre ella. Esto estuvo vigente hasta el siglo pasado. El matrimonio en Roma es igual, las obligaciones, el negocio jurídico. El derecho romano es producto romano, es perfecto, es continuo, ya que tiene instituciones que han permanecido en el tiempo, como es la patria potestad. El derecho romano es la columna vertebral del derecho. El modelo discontinuista presenta la teoría de que el derecho romano proviene de diferentes fuentes, de diferentes derechos y de diferente gente que lo ha ido acoplando a este derecho. El trabajo resultante no produce una tradición coherente. El derecho occidental no solo es romano, sino que es de otros derechos antiguos. Esto se puede ver desde una visión globalizada. El derecho occidental no es tan occidental como nos lo han hecho creer. No puede ser una familia porque ha tenido muchas decadencias, muchas rupturas. Aparte, no es perfecto en las obligaciones y en los contratos. Roma fue el imperio más grande e importante de la época antigua. Gracias a ello, se tomó como una estrategia para legitimar muchas cosas, legitimar la llegada de un nuevo derecho a cierto lugar. La lectura de Gallo Negro nos da un ejemplo como el modelo ario, modelo que sustituyó otro modelo antiguo atacado por los académicos. Este modelo se implementa en Roma ya que era una superpotencia en la época antigua. Las uniones europeas implementaron el derecho romano. La Unión Europea comenzó como una integración económica que luego fue implementando otros elementos como fue la política y el derecho. Ellos al hacer esto requerían de un derecho y tomaron el derecho romano. Aquí se puede ver una legitimación.